Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer capítulo de Opositando en Casa. Estoy ahora mismo en Fuengirola, en casa de mi tía. No estoy en mi casa de Málaga por la sencilla razón de que este confinamiento obligatorio, este castigo, como yo llamo, que nos ha impuesto el gobierno por motivo del estado de alarma, que es lógico porque hay que quedarse en casa para evitar la propagación de esta enfermedad, pues digamos que fastidia un poquito a quienes no tenemos ingresos. Bueno, fastidia mucho. Oye, es que no tengo ingresos. No tenía antes ingresos antes del propio estado de alarma, pues imagínate ahora que no me dejan ni salir. Pues te jodes. Oye, que soy autónomo, pues te jodes. Somos una familia con 4 hijos y ninguno de los padres trabaja, pues te fastidias también. Te jodes, perdón. Pues eso es lo que ocurre. Así que si escucháis pisadas, ruidos raros, pues eso es porque o es mi tía o es cualquier vecino. ¿Por qué? Porque vivimos en sociedad y porque, como estáis viendo aquí, esto no es un estudio, esto es una habitación de una casa. Así es como nos están obligando a hacer las cosas desde casa y como tenemos que hacerlo desde casa, todos. Pues si os parece, vamos a comenzar hablando del título preliminar de la Constitución. La Constitución hay que introducirla un poco. Tened en cuenta que cuando se aprueba en el año 78 salimos de la dictadura de Franco, del general Franco. Ya sabéis, falleció el 20 de noviembre de 75. El 22 de noviembre, 2 días después, fue cuando se proclamó a Juan Carlos I rey de España. Y luego, en julio del 76, nombra a Adolfo Suárez y a partir de ahí digamos que comienza la carrera hacia esta actual democracia. ¿Cómo? Pues se vota en Cortes la ley para la reforma política, se aprueba en referéndum el 15 de diciembre de 1976 de forma abrumadoramente mayoritaria y el 4 de enero de 1977 entra en vigor con su publicación en el BOE. ¿Qué es lo que dice esta ley? Pues lo que dice esta ley es que las cortes franquistas se diluyen por completo, es lo que se conoce como el harakiri, porque aprobaron ellas mismas su propia disolución, se disolvieron por completo y se convocaron elecciones el 15 de junio de 1977. Y estas cortes, Congreso de los Diputados y Senado, lo que hicieron fue redactar la Constitución. El 31 de octubre de 1978 fue cuando se aprobaron en sesión conjunta, aunque separada, es decir, votaron a la vez tanto Congreso de Diputados como el Senado, cada uno en sus respectivas sedes, votaron el proyecto de Constitución. Luego, ¿qué ocurrió? Pues tenemos el 6 de diciembre de 78, votamos todos democráticamente, todo el pueblo español, la Constitución por amplia mayoría otra vez. Por eso tenemos este famoso puente del 6 de diciembre y del 8 de diciembre. Ese famoso puente viene de que nosotros libremente, por primera vez, votamos una Constitución por primera vez en nuestra historia. Repito, la Constitución de 1931 no fue ni siquiera ratificada por el pueblo español en su momento y entró en vigor en el día 29 de diciembre. Os explico por qué. El rey la sancionó y promulgó el día 27 de diciembre. Tenía que haberse publicado el siguiente día, el día 28 de diciembre. Pero claro, el 28 de diciembre es Día de los Santos Inocentes. Imaginaos, por ejemplo, una constitución, la actual, que se publica el Día de los Inocentes. Menuda coña, entonces, es una coña general tremenda. Y por ello, pues desde el 29 de diciembre de 1978, publicándose en todas, absolutamente todas las lenguas oficiales, es decir, en castellano, en euskera, en catalán, en gallego, entró en vigor la Constitución. Bueno, el preámbulo, digamos que es una declaración de intenciones que, por cierto, en algunas ocasiones ha caído en los exámenes. El preámbulo dice que la nación española, deseando establecer la libertad y la justicia y promover el bien de cuantos la integran, es decir, de todos los que la integran, de todos nosotros, de todos los españoles, proclama su voluntad de, en primer lugar, garantizar la convivencia democrática conforme a un orden económico y social justo. En segundo lugar,
consolidar un Estado de derecho basado en el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. En tercer lugar, defender los derechos humanos de las personas y de los pueblos con respecto a sus instituciones, a sus idiomas, a su cultura y su tradición. Está hablando en realidad de los distintos pueblos de España, es decir, de Cataluña, País Vasco, etc., etc., pues que respetan sus instituciones y sus culturas y demás. Defender también el libre acceso a la cultura y a la ciencia, a la tecnología, y, digamos, cooperar, ¿no? O sea, cooperar con... A ver cómo lo digo. Perdona, no voy a cortarlo por la sencilla razón de que esto debería ser muy natural. Porque si están constantemente cortándolo, voy a estar aquí 8 horas grabando y no es plan, porque yo también tengo vida, aparte de estar aquí hablando delante de una cámara de un móvil. Y por último, habla de la cooperación internacional en el sentido de que el pueblo español, pues el Estado español, quiere cooperar pues con todos los pueblos del mundo para una sociedad internacional más justa y más solidaria. Todo muy bien. Y por ello, pues en consecuencia, las Cortes Generales han aprobado y el pueblo español ratificado, ojo con el verbo, ratificado, la siguiente Constitución. Y ahora entramos en lo que es el título preliminar. Artículo 1. 1.1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores a su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Son 4. Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Os lo traduzco. ¿Qué quiere decir este artículo? Este primer apartado del artículo 1. Pues lo que quiere decir este primer apartado del artículo 1, según la sinopsis de la propia página web del Congreso de los Diputados, que está elaborada por los letrados del Parlamento, del Congreso de los Diputados, lo que viene a decirte es que España se constituye, es decir, España existe antes de esta Constitución, pero libremente se constituye un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué quiere decir que propugna valores superiores a su ordenamiento jurídico como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político? Pues quiere decir que, digamos, que son los valores que principalmente va a defender siempre y en cada momento el Estado español. La libertad pues de expresión, es decir, los derechos fundamentales. La justicia, pues una justicia supuestamente independiente. La justicia social, la justicia, el poder judicial, etcétera, etcétera. Igualdad, pues la igualdad de que todos los españoles somos iguales ante la ley, independientemente de dónde vivamos o nuestras características físicas o psicológicas o económicas o sociales. Y el pluralismo político también es algo muy importante. ¿Por qué hablan expresamente de pluralismo político? Luego volveré cuando llegue al artículo 6 de la Constitución de los partidos políticos. Pues habla del pluralismo político porque tened en cuenta que venimos de la dictadura franquista. Ahí no había partidos políticos legales. Ahí hasta 1976-77 existía lo que se llamaba el Movimiento Nacional, Falange Española Tradicionalista de las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas, es decir, FED de las JONS, básicamente, de toda la vida. Quienes habéis vivido esa época sabéis que existía eso, la Falange, el Movimiento Nacional, y no existía más partidos políticos que ellos. ¿Qué es lo que hace la Constitución desde su primer artículo? Repito, desde su primer artículo. Pues lo que hace la Constitución desde su primer artículo es incidir en que existe el pluralismo político, que cada uno de los españoles tiene la libertad de poder elegir su propia ideología, su propio partido, y nadie está excluido. Artículo 1.2, también muy importante. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Reside en el pueblo español, ni en el catalán, ni en el andaluz, ni en el gallego, ni en el vasco, en el pueblo español, en el conjunto del pueblo español. Y esto ya lo ha dicho muchas veces el Tribunal Constitucional. Toda España somos quienes decidimos, todos los españoles.
no cada una a su bola. Todos los españoles somos quienes decidimos cómo queremos ser. La mayoría de los españoles. Ni no una minoría dentro o fuera de nuestras fronteras, sino todos los españoles tenemos que saber nuestra propia normas democráticas, nuestra propia norma de convivencia. Lo hacemos nosotros mismos, los españoles, que somos dueños de nuestro propio destino. Y por último, este primer artículo, en el artículo 1.3, pues habla de la forma política del Estado español, que es la monarquía parlamentaria. En otro capítulo, pues hablaremos sobre la figura del rey y como jefe de Estado. Además, esto quiere decir, como monarquía parlamentaria, quiere decir que existe el rey, pero que principalmente la principal figura va a ser las Cortes Generales, Congresos de Diputados y Senado. De hecho, volveremos sobre esto, y es que las Cortes Generales, Congresos de Diputados y Senado, sobre todo Congresos de Diputados, son, digamos, el centro institucional, es decir, el centro institucional, el origen del resto de poderes. Luego hablaremos sobre ello. En segundo lugar, el artículo 2 de la Constitución dice textualmente: la nación española... No, miento. Se me ha ido la cabeza. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común, indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. ¿Esto qué quiere decir? Ojo, primer inciso, la Constitución se fundamenta en... ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que es la propia Constitución la que garantiza en todo momento la unidad de la nación española y la que en todo momento garantiza la autonomía de las nacionalidades y regiones. Es decir, si Vox, por ejemplo, quisiera eliminar las comunidades autónomas, debería reformar el artículo 2 de la Constitución, que es un procedimiento agravado porque necesitan, ya lo veremos, 2/3 de cada cámara, luego disolver las cámaras, convocar elecciones, otros 2/3 de cada cámara y ser ratificado por el pueblo español en referéndum. ¿Por qué se hace así de una forma tan especial, tan extensa, ¿no? Tan difícil, tan rígida? Pues se hace precisamente para asegurar sí o sí el consenso mayoritario de todos los españoles. Y eso me parece genial, de lujo, vamos. Es decir, que no gane de repente Vox, por ejemplo, con mayoría absoluta y diga, oye, pues vamos a cambiar la Constitución. No. Necesita 2/3 de cada cámara. O sea, se necesitan aproximadamente unos 230 diputados y otro pico de senadores. Y eso es jodidillo de conseguir a día de hoy con una sociedad tan volátil, con un sistema parlamentario cada vez más polarizado. Bien, pues, perdona que me esté poniendo de vez en cuando la gafa porque es que se me caen tanto mira para abajo, porque tengo ahora mismo la cámara móvil justo apoyada en el ordenador. O sea que no está ahí ni un estudio ni nada como los grandes youtubers que tienen sus focos. El único foco que tengo es este que está aquí, que me está deslumbrando, que he tenido que bajar la persiana, porque si no, claro, con el confinamiento es que yo parezco un vampiro, prácticamente no salgo, excepto para tirar la basura y para comprar cada 4 o 5 días. Bueno. Pues vamos a seguir con el artículo 2. Eso es fundamentalmente lo que te quiere decir. Lo que te quiere decir es que la Constitución es la que fundamenta eso, fundamenta tanto la unidad como la autonomía. Y también te habla de nacionalidades y regiones. ¿Esto qué quiere decir? Porque existen, previamente la Constitución reconoce que existen nacionalidades y regiones, pero todas son comunidades autónomas. De hecho, sin ir más lejos, Navarra ni siquiera es legalmente una comunidad autónoma, se equipara a una comunidad autónoma, pero no es una comunidad autónoma, es una comunidad foral. Ceuta y Melilla no son comunidades autónomas, son ciudades autónomas o ciudades con estatuto de autonomía. Y aparte, las comunidades autónomas, pues una se puede llamar Región de Murcia, Principado de Asturias, Cataluña, País Vasco, Comunidad de Madrid. Es decir, cada comunidad autónoma se puede llamar como le dé la gana. Y puede considerarse, en su estatuto se puede considerar nacionalidad o región o como le dé la gana, o principado o como le dé la gana. Pero al final todos somos iguales. Y todos los territorios son iguales. Y eso es fundamentalmente lo que dice la Constitución y lo dice muy acertadamente. Ole. Bien, artículo 3. Ahora vamos a entrar en lo que son los símbolos del Estado. El artículo 3 habla precisamente del español. Ay, pues no habla del español. Fíjate qué cosas, ¿eh?
En España no se habla español. En España se habla castellano. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Se me está oscureciendo por momentos, pero ya te digo, es por los pocos recursos que tengo. Bueno, pues eso. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. ¿Esto quiere decir? Pues que tenemos el deber de conocerla, pero el derecho a usarla quiere decir que podemos hablarla o podemos no hablarla. O sea, si vamos a una administración pública en Galicia, podemos hablar en gallego o hablar en español. No nos van a obligar a punta de pistola a hablar en español si no queremos hablar, perdón, en castellano. Si no queremos hablar en castellano en Galicia, en País Vasco o en las zonas vascófonas de Navarra, pues podemos perfectamente hablar en euskera o en valenciano o en catalán, porque valenciano y catalán ya sabéis que son lenguas diferentes. Bueno, por otro lado, también te dice que las distintas lenguas españolas sean oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que el Estatuto de Autonomía de Cataluña, como lo está diciendo actualmente, el poder reconocer y reconoce de hecho que el catalán es la lengua cooficial que se tiene que utilizar junto a la española, junto al castellano. Se me va la olla. Y además, algo muy importante, tiene que ser cada comunidad autónoma quien lo diga expresamente. Por ponernos un ejemplo, hasta bien entrados los años 90, el valenciano no era considerado una lengua y tuvo que ser reconocido expresamente en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana para que el valenciano sea una lengua. ¿Por qué? Porque antes era catalán, simple y llanamente. Pero bueno, lo hicieron acertadamente, lo reformaron y se habló. Bueno, pues y el tercer apartado de este artículo habla sobre la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas, que son un patrimonio fundamental, un patrimonio cultural que será de especial que será objeto de especial protección. ¿Esto qué quiere decir? Riqueza de las distintas modalidades lingüísticas. El andaluz, por ejemplo, es un dialecto. El murciano es un dialecto. El extremeño es un dialecto. Es decir, realmente lo que hace es reconocer los dialectos. O reconocer aquellas lenguas que no son cooficiales. El bable, el asturiano. O, por ejemplo, en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, pues establece que tendrá un especial reconocimiento el gallego en aquellas zonas del Bierzo donde se hable oficialmente. Es decir, no es una lengua cooficial, evidentemente, es absurdo que sea una lengua cooficial el gallego en toda la comunidad de Castilla y León, pero en aquellas zonas del Bierzo pues se va a proteger especialmente. Bueno, como podéis ver, aquí ha habido un pequeño corte porque he tenido que parar la grabación porque ya estaba agotándoseme el espacio y al mismo tiempo ha tenido que abrir porque esto ya parecía una cueva y que prácticamente soy un vampiro con el tema de confinamiento. Bueno, pues estamos hablando sobre la lengua, pues ahora vamos a hablar sobre la bandera. Artículo 4 regula la bandera, dice que la bandera española está dividida por 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Amarilla, no gualda, sino amarilla. Y en principio, de hecho, como curiosidad, en el borrador de la Constitución original ponía que era gualda. Y un senador por Madrid, un escritor muy famoso, un tal Camilo José Cela, no sé si alguno de ustedes lo conocen, propuso una enmienda para que se cambiase gualda por amarilla, y así se quedó. Y el segundo párrafo pues, de este artículo dice que los estatutos de las distintas comunidades autónomas pues, podrán establecer sus respectivas enseñas oficiales y banderas, que éstas deberán ondear junto a la bandera española en los edificios públicos y actos oficiales. Públicos, edificios, oficiales, actos. ¿Qué os recomiendo? Pues os recomiendo que os acordéis, por ejemplo, de la Esquerra Republicana de Cataluña. Durante las elecciones pues pueden hacer actos públicos, pero estos actos públicos no son oficiales, es decir, pueden en la campaña electoral pues puede hacer un meeting y ese meeting
es un acto público, pero no es un acto oficial, es decir, no tiene por qué tener al lado la bandera española, porque es un acto de partido, un acto público, pero de partido político. Cuidado con la diferenciación, porque la han solido preguntar mucho. Siguiendo con los símbolos, el artículo 5 habla sobre que la capital del estado es la Villa de Madrid. Villa. Ni municipio, ni localidad, ni ciudad, ni pueblecico, no, villa, porque Madrid es una villa. El artículo 6 habla de los partidos políticos, que expresan el pluralismo político. ¿Por qué? Como he dicho antes, esto está directamente relacionado con el principio del pluralismo político del artículo 1 de la Constitución. El pluralismo político quiere decir pues, que cada partido político tiene sus propias ideologías, cada uno es de su padre y de su madre. Concurre en la formación y manifestación de la voluntad popular. Esto quiere decir pues, que se presentan elecciones y pueden y expresan la voluntad popular a través de las elecciones. Y son un instrumento fundamental para la participación política. Es decir, existen otros instrumentos como asociaciones, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente la más esencial son los partidos políticos. El segundo párrafo dice que la segunda parte de ese artículo dice que su creación y el ejercicio de su actividad son libres entre el respeto a la Constitución y a la ley, y que su estructura y funcionamiento interno deberán ser democráticos. Esto se repite luego en el artículo siguiente, el artículo 7, que habla de sindicatos y asociaciones de empresarios, que contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que son propios. Es decir, los sindicatos contribuyen a la defensa y promoción de los intereses de los trabajadores, y las asociaciones de empresarios, la patronal, la COE, CEPIME, por ejemplo, hay muchísimas más, contribuyen a la defensa y promoción de los intereses de los empresarios. Luego, el artículo 8 habla sobre las Fuerzas Armadas, que están constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, y tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y ordenamiento constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir, en primer lugar, garantizar la soberanía e independencia de España, pues que van a garantizar que nadie dé un golpe de Estado fuera. Defender su integridad territorial y ordenamiento constitucional quiere decir que no van a permitir que nadie dé un golpe de Estado dentro. Se refiere evidentemente a golpe de Estado violento, insurrección armada, etc, etc. Por eso luego existe el estado de sitio, que es el máximo régimen excepcional. Y actualmente, por ejemplo, vivimos un estado de alarma que puede utilizar el ejército, pero el ejército no tiene un protagonismo tan esencial como el estado de sitio, que directamente está comandado por una autoridad militar. Bueno, este artículo luego también dice pues, que una ley orgánica regulará las bases de la organización militar. Una ley orgánica es una ley especial que exige para su aprobación una mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en un debate sobre todo el texto, para asegurar un mayor consenso. El resto de leyes se aprueban por mayoría simple y este se aprueba por mayoría absoluta. Y concretamente las bases de la organización militar. ¿Por qué lo hacen las bases de la organización militar? Pues precisamente para democratizar. Tener en cuenta que en el año 78 pues acabamos de salir de una dictadura y teníamos que democratizar el ejército. Y ahora viene el artículo 9, que es el último del título preliminar. El artículo 9 precisamente habla sobre los principios, digamos, de la Constitución. Bueno, los principios que da del ordenamiento jurídico. En primer lugar, te habla del principio de legalidad. Te dice que los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos a la ley y al resto del ordenamiento jurídico. Esto quiere decir que nadie, ni ciudadanos, ni un ayuntamiento, ni el Estado, ni siquiera el rey está por encima del ordenamiento jurídico. Tiene que cumplirlo, tanto la Constitución como un ordenamiento jurídico, una multa o una ordenanza municipal o fiscal. Todos tienen que hacerlo, desde un ciudadano hasta el rey. Todos. En segundo lugar, el artículo 9.2 dice que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo de las comunidades en que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de los ciudadanos en la vida política, económica, social y cultural. Esto quiere decir, en primer lugar, promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los ciudadanos y de individuos de las comunidades en que se integran sean reales y efectivas. Esto quiere decir que la llamada igualdad material, es decir, que los poderes públicos
ayuntamientos, diputaciones, etc., tienen que ayudarte a que tú tengas igualdad. O sea, si tú no tienes ingresos, pues tiene que ayudar a que tú tengas ingresos, a eso se refieren. Remover los obstáculos que impiden o dificulten su plenitud, pues esto se ve muy fácil con el ejemplo de un discapacitado que tiene una barrera arquitectónica para entrar a una oficina, pues a ese discapacitado se tiene que quitar esa barrera arquitectónica para que tenga igualdad que una persona que no está discapacitada. Y facilitar la participación en la vida política, económica, social y cultural, pues ya se sabe qué es, básicamente, que todo el mundo pueda participar en la vida económica, en la vida política, en la vida cultural o en la vida social, con independencia pues de sus características personales o sociales. Y el artículo 9.3 te habla sobre, y ya cerramos con esto este capítulo, este primer capítulo de oposiciones en casa, pues este capítulo, perdonad, acabo ahora mismo de que me ha saltado el móvil diciéndome pues que me falta 20% de batería. Uy, voy a darme prisa ya. Te habla que la Constitución garantiza el principio de legalidad. Es decir, como todos estamos sometidos a la ley. La jerarquía normativa, un reglamento no puede estar por encima de una ley. Por ejemplo, el Real Decreto 463-2020 que declaró el estado de alarma no puede saltarse la Ley Orgánica 481, que es la que regula el estado de alarma. La publicidad de las normas. Una norma que no está publicada en el BOE, en un boletín oficial, no existe. Por eso, por ejemplo, este Real Decreto que acabo de decir, que se declaró el estado de alarma, desde el mismo momento en que se publica, ya existe. Se publicó el 14 de marzo, aproximadamente sobre las 12 menos cuarto de la noche, pues desde ese momento entra en vigor y existe porque todo el mundo lo vemos. Si no, lo aprueba y ya está, y nadie lo vemos. Pues no, tenemos que saber qué es la norma, cuál es la norma, tenemos que conocerla y por eso se exige el principio de publicidad. El principio de legalidad, como hemos dicho, jerarquía normativa, publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos fundamentales. Esto quiere decir que si tú, por ejemplo, vas a comprar hoy pan y resulta que mañana pues modifican este Real Decreto y dicen que mañana comprar pan no se puede, no te pueden ni detener ni multar por haber comprado pan hoy, o el día anterior al que se estableció eso. ¿Por qué? Porque es una medida restrictiva y no se permite que se retrotraiga en el tiempo. No se te permite que te detengan hoy por lo que has hecho ayer. Eso no se te permite nunca jamás. Y por último, pues la prohibición garantiza por último la responsabilidad e interdicción, es decir, prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos. Es decir, que un alcalde no puede hacer lo que le dé la gana, ni nadie puede hacer ningún cargo público, ningún poder público puede hacer lo que le dé la gana. Tiene que ser conforme a lo establecido en la ley. ¿Para qué? Para protegernos a nosotros, a los ciudadanos. Y aquí ya termina este primer capítulo un poco raro porque he tenido que cortar la señal en alguna ocasión y he tenido que amoldar un poco este estudio pequeño que tengo. Seguidme, seguiré con nuevos capítulos y juntos conseguiremos las oposiciones.